revelados los secretos escalofriantes de la bruja de Ecatepec y otros relatos malditos. La noche caía sobre Ecatepec como un manto oscuro, y cada sombra parecía cobrar vida en el pequeño patio de Sofía. Su vida, ya llena de desafíos como madre soltera, se tornaba más aterradora con las historias que corrían en el vecindario sobre una bruja que rondaba, buscando a niños desamparados. No puedes dejar que Mateo salga solo, le decían. Sofía dudaba que algo pudiera ser tan real como su propio miedo. Pero cada risa lejana, cada susurro en la noche, la mantenía en vela, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El inconfundible olor a hierbas secas llenaba el aire, recordándole la advertencia de su abuela de que no todo lo que se ve y oye es digno de confianza. Mientras se preparaba para una larga jornada en el call center, sombras inquietantes emergían detrás de los arbustos, como si las mismas paredes de su hogar quisieran susurrarle secretos malditos. Es solo tu imaginación, se repetía a sí misma, pero la calma se resbalaba entre sus dedos. Mateo, su niño de 7 años, a menudo despertaba en medio de la noche, gritando por la figura sombría que lo perseguía, un monstruo de pesadillas que se escabulle entre las esquinas de su mente. Él no entendía que su madre sentía lo mismo, que los miedos eran un eco compartido. Al salir a comprar víveres un día, Sofía se topó con un grupo de vecinos murmurando con expresión de pánico. «Se la ha llevado», decía una mujer con voz temblorosa. «La bruja ha vuelto». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, las ventanas de las casas parecían ojos que la observaban. Mientras empujaba su carrito, la paranoia se adueñaba de cada paso. ¿Y si la bruja está entre nosotros? ¿Y si uno de estos rostros familiares esconde una oscuridad que no puedo ver? Pensó. La desconfianza crispaba la atmósfera, nadie podía confiar en los demás. Al caer la noche, la tensión en casa era palpable. Un silencio aterrador envolvía el hogar, y de nuevo, la llamada perdida de un número desconocido interrumpió sus pensamientos. Temerosamente, devolvió la llamada y la voz en el otro lado le advirtió de un peligro inminente. Ese hombre, decía, el que todos veneran, no es quien parece ser. Está usando el miedo de sus vecinos, y la bruja podría ser una proyección de lo que él realmente es. Sofía sintió como si el aire le faltara. ¿Y si su amigo de la infancia, el que siempre la apoyaba, secretamente había estado del lado oscuro? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La sombra era inminente. Sofía se armó de coraje y salió al patio, sintiendo que algo o alguien la observaba. El aire se volvió denso, y un chillido helado cortó el silencio. Se encontró cara a cara con una presencia oscura que la había acechado durante semanas. Ojos que brillaban en la noche y un susurro desconocido llenaban su cabeza de dudas. ¿Era real o solo su mente jugando trucos? Las risas lejanas resonaban como ecos de un misterio aún sin resolver. ¿Quién era realmente su enemigo? La noche se cerró a su alrededor, mientras la luna iluminaba las verdades ocultas, listas para ser reveladas en el próximo capítulo del horror. La oscuridad parecía desplegarse como una manta negra, envolviendo a Sofía mientras se enfrentaba a la presencia. Sus ojos, que brillaban como carbones al rojo vivo, la descifraban. El frío que la recorría hizo que sus manos temblaran, y un grito ahogado se formó en su garganta, pero las palabras nunca salieron. Estaba atrapada en un mundo de sombras donde el tiempo se detenía. Sin poder apartar la mirada de aquellos ojos, Sofía recordó las advertencias de su abuela sobre los espíritus que vagaban en la noche. El susurro se volvió más nítido, resonando en su mente como un eco. La oscuridad no te dejará ir, Sofía. Tu niño será el próximo, decía con una voz que parecía venir de todos lados, retumbando como un canto de sirena. El pánico se apoderó de ella. Tenía que proteger a Mateo. Sin pensarlo,
corrió hacia la puerta, pero la sombra se movió rápidamente, bloqueando su camino. Un grito de terror salió sin querer de sus labios. «Déjame pasar». Pero a medida que sus palabras morían en el aire, la oscuridad se fue desvaneciendo, y la figura se transformó en un reflejo de su miedo, un rostro conocido, lleno de desdén. «¿Por qué tienes tanto miedo, Sofía?», era Tomás, su viejo amigo, el que siempre la había apoyado. Pero había algo inquietante en su sonrisa, un brillo en sus ojos que la hacía dudar. «Ya no soy quien creías que era. La bruja no es más que un juego que he creado para ti». Las palabras de Tomás cortaron su mente como un cuchillo, y pudo ver en su mirada que había cambiado, que había hecho un pacto con lo desconocido. «¿Tú, estás con ella?». Las palabras apenas pudieron salir de su boca, un susurro lleno de incredulidad. «No se trata solo de ella, Sofía. Se trata de nosotros, de lo que podemos lograr con el miedo. Tú, ella y yo. Ven, acompáñame, y juntos seremos más fuertes», continuó, su voz volviéndose seductora y peligrosa. Negando con la cabeza, Sofía sintió el desvanecimiento de su voluntad. La ilusión de seguridad que alguna vez había sentido era un plató vacío. «No. No quiero nada de esto», gritó, y el aire se tornó denso, como si todas las fuerzas del universo conspiraran contra ella. Sin embargo, un destello de valor atravesó su pecho. Mateo. Su pequeño estaba dentro, incapaz de protegerse de esta pesadilla. Al girar sobre sus talones, sintió que su cabeza giraba con cada paso, venciendo la oscuridad que lo rodeaba. Pero cuando llegó a la puerta, un golpe seco bloqueó su salida. Desde el interior, un fuerte golpe y luego el llanto de Mateo resonaron como un disparo en la noche. Sofía se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. «Mateo». Su voz resonó en la oscuridad, pero el eco se ahogó, como si la casa misma hubiera sido tragada por un abismo de terror. De repente, el ambiente se volvió helado. Una sombra más grande que la anterior se proyectó contra la pared, y comprendió que no solo estaban en peligro, era un juego mortal donde el alma de su hijo era la pieza más valiosa. «Es hora de decidir», susurró Tomás, llevando su mano hacia la ventana abierta, mostrando un camino hacia la bruma, donde vislumbraba un camino oscuro en el que nada era lo que parecía. El miedo llenó su pecho mientras Sofía se debatía entre seguir a Tomás o entrar a rescatar a su pequeño. Sin embargo, de lo profundo de su intuición, una pregunta surgía: ¿y si Tomás era la clave para liberar a Mateo, o simplemente un carruaje del propio horror? La luna brillaba tenue, como si también cuestionara la decisión que debía tomar. La noche prometía más secretos y sombras ocultas. ¿Qué verdad descubriría Sofía si decidía unirse a él? Su corazón se llenó de desesperación y nuevas esperanzas, mientras un nuevo grito profundo emergía de la casa, llamándola a enfrentar el verdadero horror que acechaba en Ecatepec. Era aún más grande que la bruja. Sofía sintió como el tiempo se desvanecía con cada latido de su corazón. La voz de Mateo resonaba en su mente, un eco de angustia que la instaba a actuar. Pero la figura de Tomás, con su sonrisa perturbadora, la mantenía anclada a la realidad que se desmoronaba como un castillo de naipes. La bruma que emanaba de la ventana parecía llamar a Tomás, arrastrándolo hacia un abismo del que nadie había regresado. ¿A dónde va esa luz?, preguntó Sofía en un susurro, sintiendo que la locura comenzaba a asomarse a su mente. Tomás se volvió hacia ella, su rostro iluminado por un fulgor frío, como si la oscuridad misma lo hubiera abrazado. «Es un lugar donde la oscuridad y la luz se encuentran. Donde la bruja puede otorgarte poder, si decides dejar atrás lo que te ata», dijo, sus palabras envueltas en una seducción que instantáneamente provocó un escalofrío en su espalda. «Pero si eliges quedarte, perderás a Mateo para siempre». El llanto de su hijo se intensificaba, cada nota un puñal en su corazón. Sofía sintió que el aire se espesoraba a su alrededor, como si la casa intentara atraparla en su abrazo gélido. «No puedo dejar a Mateo», gritó, la desesperación retumbando en las paredes. Tomás se movió más cerca, su mirada penetrante como un fuego de condenación. «No tienes que abandonarlo. Ven, enséñale el camino. Nos necesitamos los tres. Solo en la unión del miedo encontraremos fuerza».
En ese instante, la puerta de la casa crujió ominosamente, y una ráfaga de viento frío barrió la habitación, haciendo que las cortinas danzaran como espíritus errantes. Sofía se quedó paralizada, y en ese momento supo que la casa estaba viva, pulsaba con una energía oscura que alimentaba todos sus miedos. ¿Y si ese poder cambia a Mateo? Murmuró para sí misma, sintiendo una verdad inquietante acechando en su mente. La cara de Tomás se oscureció, revelando por un momento la sombra de algo monstruoso. El poder lo transforma, pero es solo un espejo de lo que ya tienes dentro de ti. ¿Realmente quieres ser la madre que huye? Las palabras de Tomás eran veneno y miel al mismo tiempo, destilando la peor de las corrupciones. Sofía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor y la presión en su pecho creció. ¿Qué prefieres, Sofía? ¿La oscuridad que acecha a tu hijo o la posibilidad de rescatarlo? Sin pensarlo, Sofía dio un paso hacia la puerta, pero el suelo tembló, y una risa profunda y cavernosa resonó por toda la casa. Era una risa que hacía eco en las profundidades de su ser, recordándole todos los secretos enterrados en su infancia. La bruja no solo acechaba, sino que jugaba con sus miedos, alimentándolos, creciendo cada vez que dudaba. Entrégate a la oscuridad, Sofía. Deja que tu verdadero poder brille. Clamó una voz. Desesperadamente, cubrió sus oídos, su mente agitada luchando por permanecer enfocada. Mateo. Gritó, su voz resonante a través de la casa en llamas de emociones. Fue entonces cuando comprendió que, si pretendía salvar a su hijo, tenía que despojarse de los miedos que la dominaban. La figura de Tomás se desvaneció en la penumbra, dejándola sola, estando a merced de sus pensamientos. La casa tembló, y la fuerza de la oscuridad se hizo palpable. With a scream that came from her core, Sofía finalmente tomó la decisión, no más miedo. Al dar un paso hacia adelante, la oscuridad se retorció y gritos resonaron por todas partes, llevándola casi al borde de la locura. Pero, en medio del caos, notó una silueta familiar entre las sombras. Mateo. Exclamó, encontrando en la penumbra una luz que iluminaba su camino hacia el pequeño. La urgencia y el terror se fusionaron en su pecho mientras extendía la mano hacia el niño que parecía agonizar en su dolor. Pero al acercarse, un sonido vibrante llenó el aire, y un grito no de Mateo, sino de algo que acechaba en la oscuridad resonó por toda la casa. Las sombras se expandieron como un mar de tentáculos, queriendo reclamarla. Sofía se detuvo en seco, comprendiendo que el verdadero horror aún no había salido a la luz. Con la respiración agitada y el corazón con el peso del miedo, se dio cuenta de que Tomás no estaba lejos, y su sombra se proyectaba detrás de ella con una intención oscura. El verdadero juego apenas comienza, susurró en la penumbra, mientras Sofía se enfrentaba a una elección aterradora que no solo definiría su destino, sino también el de su hijo. Podría enfrentarse a Tomás y a la bruja, o estaría condenada a perderlo todo. La noche aún ocultaba sus secretos, y en algún lugar, la bruja sonreía al ver la tormenta que estaba a punto de estallar. El aire se cargaba de una tensión insoportable, y cada centella de luz parecía ser un anuncio de la llegada del horror. Sofía se giró, su mirada buscando la figura que había evocado tanto trauma. Tomás estaba más cerca, y la risa que resonaba en sus oídos era una melodía de locura, trayendo consigo ecos de recuerdos enterrados, de sombras que siempre habían estado esperando su momento. ¿Quieres saber el secreto de la bruja? Preguntó Tomás, acercándose aún más, su voz como un susurro maligno que envolvía la habitación como una niebla opresiva. Ella te espera. Ha esperado por ti, por tu sangre. Sofía sintió que sus entrañas se retorcían. Cada palabra que Tomás pronunciaba era hielo en su corazón. ¿Qué quieres de mí? Exige con una determinación manipulada por el pánico. Solo quiero que veas la verdad. Tu temor es su alimento. Y tú, querida Sofía, tienes un poder que no has querido reconocer por culpa del dolor que llevas dentro. Pero lo que no sabes es que la historia que crees conocer está llena de mentiras, y de la bruja. De repente, el llanto de Mateo se detuvo. Un silencio ensordecedor la envolvió, como si la casa contuviera la respiración. Sofía giró la cabeza hacia el oscuro pasillo,
en busca de su hijo, pero el terror le oprimió el pecho. «Mateo», gritó, desesperación tiñendo su voz. Tomás sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el reflejo de alguien que se regocijaba en el caos. «El niño está bien, por ahora. Pero cada segundo que pasas dudando, estás acercándolo más a la oscuridad». El pánico comenzó a inundar su mente. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y esa sombra detrás de ella, que ahora se hacía más tangible, continuaba llamándola. «¿Por qué me haces esto?». El miedo arrastró su voz, oscureciendo su confianza. «Porque eres parte de todo esto. La bruja no solo busca a tu hijo, busca el eco de su dolor en ti. Regresarás a ella, y cuando lo hagas, todo el poder que anhelabas te será ofrecido. Juntos, podrán hacer que la noche caiga sobre el mundo». Las palabras de Tomás eran una trampa, una especie de puente al abismo. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Recordó las historias que su madre le contaba sobre la bruja, una mujer de poder que había hecho un pacto con las sombras. ¿Y si me niego? ¿Y si elijo salvar a Mateo? Entonces las sombras consumirán lo que amas, una vida por otra. La elección siempre ha estado en tus manos, dijo Tomás, sacudiendo la cabeza con una tristeza fingida. Sofía se sintió desgarrar entre la valentía y el terror. Con cada latido de su corazón, la casa a su alrededor parecía querer desgastarse, sucumbiendo a la demanda de un equilibrio entre luz y oscuridad. «No estoy lista para esto». El murmullo de voces llenó el aire, susurros provenientes de las paredes, como si cada ladrillo fuera testigo de un pasado olvidado que ahora regresaba. Entonces, un grito desgarrador resonó detrás de ella, no era Mateo, sino una voz que resonaba como un eco de advertencia. Las sombras pulsaron y se retorcieron, buscando acogerla en su abrazo. Sofía dio un paso atrás, petrificada por el terror. «Mateo», gritó nuevamente. La bruma a su alrededor comenzó a agitarse, formándose en figuras grotescas que avanzaban hacia ella, como si la casa misma estuviera latiendo con cada grito. La figura de Tomás se convirtió en humo, pero los ojos, esos ojos, permanecían fijos en ella, como un faro oscuro que iluminaba su destino. «Tu hijo no debe enfrentarse a esto solo. Ve y busca la verdad que te ha sido negada. El poder de la bruja no es el fin, sino el comienzo de una dualidad que solo tú puedes desentrañar. No olvides que ella también es tu madre». Las palabras se desvanecieron entre los gritos y susurros, y en un instante, Sofía comprendió que el verdadero sacrificio requería valentía. Un temblor recorrió el suelo bajo sus pies, y en medio de esa sinfonía de terror y desesperación, ella eligió la oscuridad. «No habrá más miedo», gritó mientras las sombras la envolvían. Sin embargo, antes de ser completamente tragada, un último eco la sorprendió. «El juego ha comenzado, y lamentablemente, ha salido de tus manos». Mientras las sombras absorbían su grito, un frío indescriptible se apoderó de su corazón. La pregunta que explotara en su mente apenas formulada fue, ¿qué hay de Mateo? La risa de la bruja resonó, mezclándose con el lamento lejano de su hijo. La verdad se acercaba, entrelazada con secretos que aún no había descubierto. ¿Podría encontrar a Mateo en medio del caos que ahora la rodeaba? Las sombras la envolvieron, arrastrándola a un lugar donde los gritos se convertían en carcajadas, en ecos de una risa macabra que se reía de su sufrimiento. Sofía intentó gritar, pero solo palabras incomprensibles salieron de su boca. Los rostros de las figuras que danzaban a su alrededor se desvanecían y aparecían, y ella podía sentir cómo sus mentes estaban conectadas a las de los que habitaban en las sombras. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró una voz desde el fondo. Era familiar y, sin embargo, ajena. «Pero el miedo te consume». No era Tomás, ni la bruja, era un susurro que parecía recorrer su piel, tocando sus heridas abiertas. De repente, la oscuridad se disipó un poco, revelando una habitación llena de espejos. En cada espejo, la imagen de Sofía se retorcía y se deformaba, reflejando sus temores más profundos. Allí, en el espejo más grande, pudo ver a Mateo, pequeño y vulnerable, atrapado en una celda de sombras. «Mateo», gritó, su corazón rompiéndose al verlo así,
pero un nuevo entendimiento creció dentro de ella. El poder que deseas está dentro de ti. Solo debes aceptarlo, continuó la voz, aunque esta vez sonaba más clara. Hazlo por él. Sofía sintió que una chispa de determinación brotaba en su interior, una luz tenue pero ardiente. Al mirar hacia el reflejo de Mateo, entendió que debía enfrentarse a la bruja. Ella era la única que podía liberar a su hijo de aquel encierro de pesadilla. Pero, ¿cómo? La salida parecía distante y los ecos de su propio pasado la atrapaban. Las historias que su madre le había contado se mezclaban con la realidad, la bruja, la traición, el pacto, todo estaba interconectado. Recuerda, Sofía, continuó la voz. El dolor que llevas no te define, sino que es tu fuerza. Y usa tu sangre para romper el ciclo. A medida que esas palabras resonaban en su mente, comenzó a despojarse del miedo que la mantenía atada a la oscuridad. Con un grito desgarrador, Sofía extendió las manos hacia el espejo, rompiendo con fuerza el vidrio. El sonido resonó como el lamento de miles de almas atrapadas. Las fragmentadas piezas cayeron al suelo, formando una neblina brillante que comenzó a envolverla. Sofía sintió el calor brotar de sus venas, una energía que nunca había experimentado. De repente, el caos se calmó. Las sombras comenzaron a retroceder, dejando atrás una estela de murmullos perdidos. Sofía se dio cuenta de que la voz que había escuchado era la de su madre, instándola a luchar contra lo que había sido su miedo más grande. Mateo. Gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que el poder se intensificaba dentro de ella. La imagen de su hijo comenzó a brillar, iluminando las sombras que lo aprisionaban. Pero en ese instante de revelación, la figura de la bruja apareció detrás de ella, su risa resonando con un eco que helaba la sangre. ¿Crees que puedes quitarme lo que es mío, verdad? Has despertado el poder, pero no olvides que es mío, y solo yo decido cuándo jugar. Sofía sintió que el suelo vibraba una vez más. No eres más que un monstruo que vive del dolor, le gritó, mientras la energía alrededor de ella se alzaba y crecía. No puedo dejar que tomes a Mateo. La bruja sonrió, mostrando colmillos afilados y ojos oscuros llenos de ironía. Has hecho tu elección, Sofía. Pero recuerda, en este juego, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, y Sofía sintió que el aire se hacía denso. Se preparó para la confrontación final, utilizando cada fragmento de fuerza que le quedaba. Sabía que este era el momento decisivo. La bruja lanzó un grito desgarrador, mientras las figuras de las sombras se abalanzaban hacia ella. Confía en tu poder, Sofía. Es la única forma de salvar a tu hijo. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había evocado? La batalla entre luz y oscuridad comenzaba, y Sofía se dio cuenta de que su vida y la de Mateo colgaban de un hilo. En un instante, algo brilló en su mano, un objeto que había estado oculto en las sombras, y que podría marcar la diferencia en esta lucha. Todo lo que soy lo doy por él. Mientras la tormenta de poder crecía en la habitación, la pregunta flotó en el aire, ¿sería suficiente para detener a la bruja, o el precio de esa batalla sería más alto de lo que podía imaginar? Sofía sintió como la energía en su mano se intensificaba, pulsando como si tuviera vida propia. La bruja, ahora encarnando su horror más puro, se abalanzaba hacia ella, una sombra que parecía engullir todo a su paso. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, dijo, sus palabras sonando como un trueno en el caos que las rodeaba. Con el corazón desbocado, Sofía alzó el objeto, un antiguo medallón de su madre, que brillaba con una luz propia. Recordó las historias, los rituales, y el sacrificio que les había transmitido por generaciones. La bruja se detuvo por un momento, sus ojos desmesurados reflejando tanto deseo como terror. No. ¿Cómo te atreves a desafiarme con eso? Es mi herencia, gritó Sofía, su voz resonando como un eco de poder olvidado. Las sombras titubearon, como si el medallón tuviera la capacidad de desgarrar el velo entre su mundo y el de los vivos. Sofía se sintió vibrar con la fuerza ancestral que latía en el medallón, supo que debía enfrentarse a la bruja y liberar a su hijo. Mateo, te haré volver, murmuró, enfocando toda su energía en el pequeño reflejo que aún resistía dentro de las tinieblas.
La luz del medallón comenzó a expandirse, desdibujando las formas espectrales. Pero en el instante más crítico, la bruja lanzó una carcajada que reverberó en la sala. No entiendes, Sofía. No estás peleando solo por él, estás retando a lo que te alimenta. La herencia que llevas es un brillo débil entre la oscuridad. Sofía sintió que las palabras de la bruja la golpeaban, ese gélido aliento que intentaba socavar su determinación. Pero no iba a ceder. Recitó las palabras que su madre le había enseñado, aquellas que sus ancestros habían usado para proteger a su familia. La neblina brilló aún más, convirtiéndose en un torbellino de luz que comenzaba a engullir las sombras, incluido aquel monstruo de colmillos afilados. Mientras la sala temblaba a su alrededor, las figuras en las sombras comenzaron a gritar, no de risa, sino de dolor. Sus rostros se distorsionaban como si el mismo espacio estuviera luchando contra la bruja. Pero justo cuando pareció que Sofía había ganado el impulso, la bruja alzó las manos, y de su boca brotó un chorro de sabiduría oscura, un susurro que retumbó en las paredes. Todos buscan el poder, pero el poder obtiene lo que desea. Tu hijo no es una víctima, es el punto de enfoque para todo este horror. Él es la llave. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna al escuchar esas palabras. El terror brotó en su pecho, el aliento de su pequeño resplandor estaba atrapado en ese mismo abismo. Podía perderlo, todo por un capricho de poder desafiante. Pero la única forma de triunfar era jugar esa última carta. Con un grito, propulsó la luz del medallón hacia adelante. La sala estalló en un fulgor cegador, y la figura de la bruja comenzó a desmoronarse, pero no antes de que sus ojos se volvieran a Sofía, llenos de odio latente. Tú eliges el camino, pero la historia no se detiene aquí, puedes destruirme, pero el verdadero horror te espera. Antes de que Sofía pudiera formular una respuesta, la bruja se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando tras de sí un silencio sordo y denso. La luz titiló, y Sofía sintió el peso de una nueva realidad caer sobre ella. El medallón ya no brillaba con la misma intensidad, y el aire se volvió pesado, una bruma espesa que se cernía a su alrededor. Mateo, gritó nuevamente, con la desesperación atravesando su voz. Pero el silencio la envolvía como una manta fría. Frustrada, se dio la vuelta para buscar nuevas respuestas, pero la habitación que una vez conoció se había transformado ahora en un laberinto de espejos rotos y ecos distorsionados. Y de repente, del espejo más grande, una suave iluminada emergió. Era Mateo, pero su expresión había cambiado. Mamá, su voz sonaba lejana, como un eco perdido en un vasto vacío. No solo luchaste contra la bruja. Despertaste algo que estaba aletargado. Algo que no solo está vinculado a mí, sino a toda nuestra familia. El pánico se apoderó de Sofía. El sacrificio que había realizado había abierto una puerta, y por algún motivo, había resonado más allá de lo que imaginaba. Mateo, ¿qué has visto? ¿Qué hemos desatado? Preguntó, su voz temblando. No tienes que temerme, respondió él, su esfuerzo por ser tranquilizador apenas encubriendo un temblor de terror. Lo que vengo a buscar puede cambiarlo todo. Pero debes estar lista, porque la bruja no es la única que acecha en las sombras. Mientras el reflejo de Mateo vibraba, cada nuevo rayo de luz lanzaba advertencias, y el eco de la risa de la bruja reverberaba en la distancia. La pregunta que ahora la atormentaba no era si podría salvar a su hijo, sino que nuevo mal había despertado al romper la barrera. El tiempo se había agotado, pero el juego no había hecho más que comenzar. En la penumbra de sus propios miedos, blanco de las sombras, Sofía sabía que el verdadero horror aguardaba tras la próxima revelación. ¿Sería capaz de detener lo que estaba a punto de venir? Sofía sintió que el aire se espesaba, como si las mismas sombras estuvieran conteniendo la respiración. La imagen de Mateo seguía ahí, temblando y consumiéndose en una luz que apenas lograba mantener su forma. La desesperación hizo eco en su pecho, y a cada latido, la promesa de peligro se sentía más fuerte. ¿Qué secretos había desatado en su lucha? Mateo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué lidiaste al abrir esa puerta? La voz de Sofía se mantuvo firme, a pesar del pánico que se cernía sobre ella como una tormenta inminente. Sus ojos reflejaron la incertidumbre.
Del espejo, otro destello de luz apareció, una grieta que se expandía al ritmo de su miedo. Hay algo más profundo, algo que se alimenta de nuestro dolor. Su hijo habló en un susurro, tan suave como un suspiro. Lo que enfrentamos no es solo la bruja. Ella es solo una parte de un ser antiguo que ha estado esperando, utilizando nuestra historia. La habitación vibró con la tensión de su revelación. Sofía sintió que el medallón en su mano palpitaba, respondiendo a la verdad siniestra que ahora se desnudaba. Una risa distorsionada reverberó alrededor, resonando como si las paredes mismas disfrutaran del sufrimiento. ¿Qué has despertado, Mateo? La angustia se apoderó de ella, y la realidad parecía romperse en fragmentos. La luz del medallón palideció, y con ella, la conexión con su hijo se volvió incierta. Contéstame. De repente, el reflejo de Mateo se tornó sombrío. No puedo controlarlo, está buscando entrar. No solo busca lo que soy, busca tu esencia, mamá. Hay celdas, voces perdidas que claman por liberación. Es una familia que no debería haber despertado. Sofía se sintió como si 1000 cuchillos atravesaran su pecho. La bruja había sido solo el comienzo. La familia de sombras que había confrontado siempre, ahora avanzaba en oleadas. En su mente, vislumbró figuras danzantes, rostros familiares envueltos en el horror y la desesperación. Sus antepasados reclamaban atención, estaban atrapados en una maraña de dolor. Mateo, debes regresar. No puedes quedarte aquí. La súplica trajo consigo una desesperación tan tangible que sentía cada palabra como un grito que desgarraba la bruma. Es tan complicado, mamá. La voz de Mateo ahora se desvanecía. Podría haber una manera de regresar, pero necesitaré tu fuerza. Necesito que confíes en mí, pero no solo en mí. Confía en la historia que llevas, en la herencia que ha traído tanto dolor y sacrificio. El eco de las risas distorsionadas creció, inundando cada rincón de la habitación. Sofía rodeó el medallón con ambas manos, la luz resplandecía nuevamente, cada pulso prometía protección, pero también asustaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi gritando, consciente de que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. No puedo perderte otra vez. He enfrentado lo peor. Te encontraré, te traeré de vuelta. De pronto, las sombras comenzaron a agitarse, como si un viento frío comenzara a soplar en la habitación. La figura del hijo se desdibujaba mientras lo que había despertado tomaba forma, una amalgama de sombras que se retorcía en un cuerpo indefinido. Debes decidir rápido, Sofía. Ellos vienen y solo tú puedes cambiar el rumbo. Pero recuerda, no es un sacrificio sin costo. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que esto significa? El medallón empezó a vibrar, cada vez más fuerte, como si la historia misma aspirara a liberarse. Sofía cerró los ojos, sintiendo el frío de la realidad abrazarla. Cuando los abrió de nuevo, solemnemente, una pregunta resonó en su mente: ¿qué estás dispuesta a perder para salvar lo que amas? Con un último vistazo al reflejo de Mateo, que parecía desaparecer cada vez más, Sofía se dio cuenta de que la batalla no era solo por su hijo, sino por su propia alma. Al borde de una elección trágica, entendió que el verdadero rostro del horror no era solo la bruja, sino el sacrificio que la familia le estaba demandando. La risa de la oscuridad se intensificó, un sonido que producía escalofríos. En ese instante, el laberinto vibró, y una grieta movimiento surgió a su alrededor, como una puerta abierta hacia las profundidades. Sofía sabía que debía entrar, pero ante ello, solo hubo silencio. ¿Realmente estás lista para lo que viene, Sofía? Las voces familiares parecían susurrar desde la penumbra, prometiendo tanto salvación como destrucción. El eco del miedo era abrumador y la puerta ya empezaba a cerrarse. ¿Qué haría ahora? Lo desconocido se cernía sobre ella, una bruma oscura que aguardaba con ansia. La historia, con todas sus sombras, la invitaba a entrar. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios orígenes y luchar por su hijo, o el sacrificio implicaría perderse a sí misma en el proceso? La respuesta se volvía cada vez más inminente, y la noche apenas comenzaba. Sofía se sintió atrapada en un torbellino de emociones, el frío de la oscuridad parecía invadir hasta lo más profundo de su ser.
El medallón en su mano brillaba intensamente, como si tuviera vida propia, queriendo guiarla a una salida que no podía ver. La habitación, antes familiar, ahora pulsaba con la trepidación de las sombras danzantes, listas para devorarla, mientras la risa distorsionada se convertía en un lamento colectivo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, consciente de que cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo inevitable. La imagen de Mateo, ahora frágil y desgastada, se mantenía flotando entre las sombras, como si estuviera intentando hacer una última conexión. Debes hacerlo, mamá. Encuentra lo que está escondido. Ellos quieren salir, quieren vengarse, susurró la imagen. La grieta que había comenzado como un pequeño destello, ahora brillaba con la intensidad de 1000 estrellas. Sofía sintió que su corazón latía descontroladamente, cada pulso era un eco que resonaba en la habitación, un recordatorio de lo que estaba en juego. Con cada respiración, la presión aumentaba y el peligro se intensificaba. Con la determinación acumulándose dentro de ella, Sofía dio un paso hacia la grieta oscura. Las sombras danzaban, susurrando a su alrededor, empujándola y arrastrándola hacia el abismo. Entonces, antes de cruzar el umbral, recordó los relatos familiares, las historias contadas en la oscura sala de su abuela, sobre antepasados atrapados en apostasías y pactos oscuros. Es momento de desenterrar la verdad, murmuró. La oscuridad parecía retroceder un instante, como si su determinación pudiera hacer frente a los demonios de su historia. Cuando Sofía cruzó la frontera de la grieta, una ola gélida la envolvió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El paisaje que se extendía ante ella era difuso, envolvente, lleno de sombras que al principio parecieron indistintas, pero pronto comenzaron a formar siluetas familiares. Miradas que había conocido en su infancia se dibujaron en el aire, rostros en pena que clamaban ser liberados. Sofía, clamó una voz desgarradora, que cortó el aire como un cuchillo. El rostro de su abuela materna apareció, demacrado y triste, atrapado en un ciclo de sufrimiento. Has llegado, ven por nosotros. Debes acabar con esto. No puedo, no sé cómo, respondió Sofía, sintiendo que la desesperación le ahogaba. Recuerda la historia, debiste escuchar a los ancianos. Cada sacrificio tiene un precio. El dolor no se elimina, se transforma. La abuela se desvaneció en un susurro, llevándose consigo la esperanza que aún albergaba. Las sombras comenzaron a crecer a su alrededor, tomando forma de figuras que eran más que fantasmas y susurros. Unos, entre risas burlonas, se acercaron a ella, sus rostros distorsionados mostraban esperanza mezclada con ira. Nosotros somos parte de ti. Devuélvenos lo que nos pertenece. Sofía sintió un frío helador que la aprisionaba. ¿No puedo hacer lo que quieren de mí? La angustia la consumía, las sombras se alzaban a su alrededor, impulsándola hacia la verdad que, aunque aterradora, necesitaba conocer. Un sacrificio, una voz grave resonó entre las sombras, pero aquel que no es solo en sangre. Aquel que transforma tu dolor en libertad. ¿Estás dispuesta a perder la única luz que te une con ellos? La visión de Mateo llenó su mente, sus ojos llena de amor y terror. La idea de perder a su hijo por el bien de la verdad parecía una traición desgarradora. Las sombras hicieron un movimiento hacia ella, el aire vibró con la intensidad de una tormenta. Debes elegir, Sofía, titubeó Mateo, su voz cada vez más distante. ¿Está tu amor por mí tan arraigado que te impide desencadenar lo que venimos cargando durante generaciones? Las sombras comenzaron a acercarse, cada vez más, como un manto oscuro que prometía devorarla. El medallón resplandeció con una luz brillante, y Sofía comprendió que había elegido a su hijo, pero también que el sacrificio era el único camino hacia la salvación. Vale la pena, haré lo que sea. La grieta detrás de ella comenzó a cerrarse y Sofía, en su lucha, dio un paso hacia adelante, sintiendo que el abismo se iba transformando. Pero antes de que pudiera atravesarlo, las sombras la rodearon por completo, susurros y risas se convirtieron en gritos desesperados. ¿Te atreves a entrar, Sofía? La oscuridad la abrazó y el eco de su propia historia retumbó a su alrededor. La pregunta se hizo tan intensa que le retumbó en el corazón. ¿Podría enfrentar los secretos de su familia y las sombras que había despertado, sin perderse a sí misma en el proceso?
La pregunta quedó flotando en el aire, como una promesa de que lo peor estaba por venir. Sofía sintió que el frío la envolvía como una serpiente, estrangulando su aliento mientras las sombras comenzaron a susurrar sus verdaderas intenciones. La oscuridad parecía tener un rostro, una presencia tangible que la observaba, juzgaba cada paso que daba en aquel lugar repleto de recuerdos y secretos. No estoy lista, murmuró, sus labios temblando. Intentó retroceder, pero la grieta se había cerrado, atrapándola en un laberinto de penumbras y anhelos. Las sombras se transformaron en figuras más definidas, cada una narrando historias de sufrimiento, venganza y pérdida. Sofía podía sentir su desesperación a través del aire pesado. Eran ecos de sus antepasados, aquellos que habían sido olvidados, encerrados en un ciclo de dolor que parecía no tener fin. Nos has traído aquí, Sofía. Eres la clave. Una voz fuerte resonó entre ellos, como un trueno en la noche. Un hombre, de complexión robusta y ojos intensos, se adelantó. Danos lo que deseamos y te dejaremos en paz. ¿Qué es lo que desean? Su voz sonó frágil, incierta, mientras intentaba mantener la calma. Libertad, respondió la figura con una sonrisa torcida. Libertad para escapar de este lugar maldito. Libertad del rencor, del odio que nos han infligido. Pero el precio. El hombre se acercó más, su mirada intensa. Es tu dolor. Lo que tú has llevado dentro. Debes dejarlo ir. El sacrificio, Sofía, es parte de nuestro legado. Acepta lo que somos. Solo así podrás salvar a aquellos que amas. La imagen de Mateo abrazó su mente de nuevo, y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su dolor por su hijo? Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, envolviéndola con un abrazo de fría desesperación. ¿El dolor que llevo? Pero eso soy yo, se lamentó. ¿Puede uno verdaderamente desprenderse de lo que lo define? El dolor no te define. Es lo que haces con él lo que realmente cuenta. La voz del hombre se tornó suave, casi persuasiva. Libéranos y, a cambio, nosotros te mostraremos cómo vivir de nuevo. Despierta a la verdad, al poder que realmente posees. La imagen de su abuela fluyó entre las sombras, sus ojos resplandecían de dolor y conocimiento. Solo tú puedes romper la cadena, querida. Solo tú puedes transformar este sufrimiento en poder. ¿Cómo puedo confiar en vosotros?, cuestionó Sofía de nuevo, sintiendo su propio miedo como un peso en su pecho. Porque somos tu sangre. Sombras de quienes fueron. Ven y enfrenta tu verdad. Las figuras comenzaron a rodearla, su aliento helado susurraba promesas y mentiras. Sofía sintió el impulso, la necesidad de conocerse a sí misma a través del sacrificio. Está bien. Lo haré, pronunció con voz firme, aunque temblorosa. Haré lo que sea necesario, pero, ¿y Mateo? El rostro del hombre se tornó serio, su mirada penetrante. El futuro de tu hijo también depende de ti. Si renuncias a tu dolor, podrás protegerlo. Te daremos poder, y a cambio, queremos el eco de tu sufrimiento. El ambiente comenzó a distorsionarse, las paredes parecían respirar, la primera ola de dolor comenzó a apoderarse de ella. Sofía, recuerda, resonó la voz de su abuela en su mente. Al final, solo queda la elección, solo queda tu corazón. Fue entonces que las sombras avanzaron hacia ella, atrayéndola hacia un torbellino de emociones y memorias, la presión dentro de ella se intensificó. Sofía podía sentir que la oscuridad se convertía en algo más, algo que le prometía poder, pero a un costo. Y de repente, todo se detuvo en un silencio abrumador. Cada sombra, cada figura, se detuvo en seco. Una voz retumbante resonó: la elección está hecha, Sofía. Ahora enfrenta lo que realmente eres. Pero antes de que pudiera digerir lo que eso significaba, una figura emergió del tormento. Una forma oscura, imponente, que la miraba fijamente. Soy lo que llevas dentro y he venido a reclamarte. Sofía sintió la tierra temblar bajo sus pies. La verdadera confrontación había comenzado. ¿Podría realmente enfrentar su oscuridad y salir ilesa? La noche no había terminado, solo se había tornado más oscura. La pregunta quedó flotando en el aire, resonando con un eco aterrador.
¿Qué secretos oscuros escondería su propia alma? La oscuridad se había vuelto un abismo implacable y el aire carecía de esperanza. Sofía se sintió atrapada entre lo que había sido su vida y lo que la bruja había desatado. La presencia oscura frente a ella, con ojos que parecían absorber su esencia, era una manifestación de sus peores miedos y demonios. Se dio cuenta de que estaba en el centro de una elección, enfrentar todo lo que había ocultado, o sucumbir ante el horror que acechaba. Eres tú, Sofía, el eco del dolor de tus ancestros, de tu madre, la figura murmuró, cada palabra era un golpe. He estado esperando. Has hecho tu elección, y ahora, el poder que prometí será tuyo. Sofía retrocedió, el terror anclado en ella. No quiero tu poder, gritó, el sonido resonaba en las paredes. La sombra se acercó más, cada paso reverberaba en su cuerpo como un eco profundo, retumbando en su mente. Pero no puedes escapar de ti misma. El dolor, el sacrificio, es lo que te define. Es tu herencia. La voz de la figura se entrelazaba con sus recuerdos, con las historias que su madre le había contado. Eran ecos de sufrimiento, sí, pero también de coraje. Mateo. Pensó, el rostro de su pequeño iluminándose en su mente. La imagen de su hijo, vulnerable, atrapado entre la bruma de la oscuridad, la sacudió. Tenía que liberarlo de esta pesadilla. Tienes razón sobre el sacrificio. Pero me niego a dejar que mi dolor consuma a mi hijo, afirmó, sintiendo una ola de determinación. En un instante de claridad, Sofía recordó el medallón, un símbolo de unión familiar, una representación de la fuerza de las mujeres de su linaje. Este poder no es un peso, ni una maldición, murmuró para sí misma. Es mi herencia, y voy a utilizarla. Desenvainó el medallón, el brillo iluminó su rostro, mientras su corazón latía con fuerza. Las sombras se retorcieron, tomando un color más oscuro frente a la luz. Espera. La figura gritó, intentando embargarse en su oscuridad. No puedes desafiarme. No seré tu víctima. La voz de Sofía resonó en el aire, amplificada por su amor hacia Mateo. A medida que el medallón fulgía, un nuevo tipo de energía brotó en su pecho, ese poder ancestral que había permanecido cautivo, despertando por fin como un volcán a punto de explotar. Por mi hijo, por mi familia, por todas nosotras, gritó, la luz del medallón envolvió la habitación en un fulgor brillante que hizo que las sombras retrocedieran. Este es mi sacrificio, y no me pertenece a ti. Yo elijo mi propio destino. La figura oscura rugió, el sonido llenaba la habitación en un eco aterrador, pero Sofía sintió que su voz también resonaba como un tambor de guerra, fuerte y firme. La sombra estalló en 1000 pedazos al tocar la luz del medallón, haciendo que un torrente de recuerdos fluyera a su alrededor y se deslizaran como una cascada luminosa. Este dolor ha sido parte de mí, pero nunca volverá a dominarme, declaró, mientras las visiones de sus ancestros danzaban junto a ella en la luz. Mateo, gritó, su voz ahora potente y clara. La luz empezó a abrirse paso hacia el niño atrapado. Una figura más pequeña, la de su hijo, emergió lentamente del colapso de la oscuridad. En ese momento, el vínculo entre madre e hijo floreció una vez más. Mamá, exclamó Mateo, sus ojos brillaban con cada paso conquistado hacia Sofía. Y, mientras se acercaba, la luz se volvió un remolino de energía purificadora, expandiéndose por toda la habitación. Con cada abrazo entre ellos, los ecos de dolor y sufrimiento se disipaban, las sombras se desvanecieron, liberando a su familia y los muchos que habían sido atrapados por el miedo. La bruja, ahora una imagen lejana y tenue, retrocedió y fue tragada por la luz, su risa maligna convirtiéndose en un murmullo distante. Finalmente, el silencio se instaló. Las sombras que una vez habían acechado se disiparon, y la noche fue clara, un refugio finalmente liberado de la angustia. Sofía observó a Mateo, su niño, a quien había luchado con todo su ser por proteger. Lo logramos, mamá, dijo él, con una sonrisa sutil, su voz sonando diferente, llena de esperanza. Sí, cariño. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa, respondió Sofía, abrazándolo fuerte, sintiendo que todo el dolor había valido la pena para llegar a este momento.
con su corazón rebosante de amor y coraje, se volvieron hacia el nuevo horizonte, donde el día comenzaba a despuntar, iluminando las sombras del pasado con una nueva luz de esperanza. La historia de su familia continuaría, pero ahora, Sofía sabía que estaban más fuertes, unidos y listos para enfrentar el futuro. Y así, la bruja de Ecatepec solo se convertiría en un recuerdo, una advertencia, pero jamás un destino que fuera a determinar sus vidas. Ellos habían encontrado su camino, el poder de la luz sobre la oscuridad. Por última vez, Sofía miró atrás, sintiendo en su corazón que el ciclo de dolor se había cerrado, dejando espacio para un nuevo futuro. Un futuro reluciente, donde las sombras nunca volverían a jugar con el amor de una madre. ¿Y tú, te atreverías a romper tus cadenas? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas y dar el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo.